buenos días para todas y todos. Este día nos encontramos aquí para socializar un poco y hablar en este conversatorio sobre la situación del trabajo como dignificación, el trabajo humano y los derechos de los trabajadores. En esta sala se encuentra Luisa Fernanda, se encuentra Gloria, se encuentra Andrea Prado, Sofía y quien les habla Mariluz. Entonces, en un primer momento vamos a empezar a tratar un poco sobre el primer video que se vio relacionado con la dignificación del hombre por medio del trabajo. Bueno, pues yo tengo una opinión de parte del ser humano como co-creador, que es como tal, que es una persona, digamos, por decirlo así, que tiene como en su pensamiento que va a ser exitoso, o sea, que sabe que hay un proceso para llegar a ser exitoso, que sí va a ser difícil, por decirlo así, pero no tiene un pensamiento de que, digamos, va a ser pobre por siempre, que nació pobre así y pobre se va a quedar, no, sino que nacen y tienen como un nivel mental tan allá, que crean sus propias ideas, crea un entorno como amplio para nuevos procesos de evolución en el trabajo o cosas así. Entonces yo creería, pues eso, no sé qué opinan ustedes, compañeras. Bueno, pues básicamente, como lo dices tú, se trata también de disfrutar el logro que se obtiene en ese proceso de vida mediante el trabajo. Entonces, es como una base de gran importancia saber lo satisfactorio que puedes llegar a estar mediante el trabajo que realizas. Sofía. Ya. Cabe consistir que que todo trabajo es digno e importante por el hecho de ser realizado por una persona. La dignidad del trabajo no reside en el tipo de trabajo, sino que es por el trabajo que uno realiza, o sea, es por el trabajo que uno realiza en la persona humana. Andrea, bien pueda con su opinión. Bueno, pues yo también pienso que la dignidad es algo muy importante en el trabajo, como nos comentaban en el video, porque pues la dignidad nos hace, bueno, el trabajo nos asemeja a Dios por la creatividad y la dignidad es como algo como que es muy importante para nosotros y lo mismo el trabajo, porque eso hace que nuestra dignidad aumente, seamos como más, como diría yo, o sea, seamos como más felices, más capaces de muchas cosas, como que nos esforzamos más y si digamos una persona pues no tiene trabajo o algo así, pues la dignidad como que baja y no es lo mismo, si no siente esa satisfacción de lo que está haciendo porque no está logrando las cosas como quiere lograrlas. Retomando con lo que dice Andrea, pues que es importante tener en cuenta el trabajo dignificado y como lo decía ella, el hecho de no tener trabajo, pues puede que su dignidad baje y en su defecto, pues esa dignidad se pierda. Ya por el hecho, por ejemplo, de conseguir trabajo, que una persona a veces tiene que rogar por un empleo. También esa falta de dignidad puede hace que la persona baje su autoestima, que se sienta inferior por no tener un empleo. Entonces, pues también es importante este punto porque pues este trabajo que puede puede dignificar al hombre, también lo puede hacer feliz. Yo tengo como tal una cosita así que leí que decía como tal el Papa que un trabajo digno no es el trabajo, sino la persona quien lo trabaja. O sea, la persona hace que el trabajo sea digno, ¿sí? No es por decirlo así,
un trabajo que sea digno, que porque da mucha plata, que por esto no, es la persona, es uno mismo que le da la dignidad a ese trabajo. Eso yo lo leí y me pareció como muy bonito pues compartirlo acá con ustedes. Entonces, ¿qué opinan? Bueno, pues básicamente, ya enfocándonos ahí en ese punto de que un trabajo digno, para nosotros poder tener un trabajo digno, tenemos que tener en cuenta unos derechos y unos deberes, ¿no? Sí. Entre esos derechos tenemos derecho a la igualdad, la seguridad, derecho a prestaciones y servicios que nos brinda la empresa para poder tener ese trabajo digno. Como deber, sabemos que debemos trabajar porque tenemos cosas que suplir, como son necesidades, tanto la alimentación, vivienda y muchas otras cosas más. Entonces, eso hace parte de la dignidad, ¿no? Primero que todo, tener en cuenta los derechos y deberes que pues se nos dan a nosotros mismos. Bueno, el derecho al deber constituye al mismo tiempo como un deber natural y social, que es un tema propio de los derechos sociales, aunque un derecho específico y diferente a todos los que se sitúan en ese, como en ese rango. También tener en cuenta, Luisa, por favor, usted que ha levantado la mano. Bueno, pues parte de esos deberes sabemos que también hay que tener en cuenta la motivación que le debemos de poner a nuestro trabajo, ¿no? Para que sea un trabajo de ambiente, para hacer que su trabajo después dé resultados, como lo decíamos al principio, que es la satisfacción de la felicidad de lo que tú ejerces. Y como dice mi compañera Luisa, eso pues también tiene que ver con mucho con los derechos del trabajador, que es no es ser discriminado, que no es ser que porque, ay, no, está embarazada, entonces vamos a pagarle menos, o porque es mujer. Entonces eso también hace parte de como tal de la motivación, ¿no? Como que para hacer motivar a un trabajador se necesita como pagarle sus horas extras, pagarle sus incapacidades, los días que no trabajó, por decirlo así, ya sea por una enfermedad, eso sería como tal una motivación para el trabajador, ¿no? Sí, exacto, eso es como también una motivación, pero o sea, el primer derecho que uno tiene que tener siempre en cuenta es el derecho al trabajo, porque hay personas que, digamos, empresas que no contratan a ciertas personas que porque no tiene un estudio, que porque no ha hecho alguna maestría o alguna cosa así, y pues la verdad yo pienso que todos tenemos derecho a poder trabajar porque pues para algo estamos aquí, ¿no? Y pues eso la verdad es privarlo de las herramientas necesarias para un logro, digamos, personal. Sí, es como un logro más. Así es, Andrea. En eso pues tenemos coherencia porque pues desafortunadamente la realización de una persona depende también de su trabajo y esta persona que no tenga pues la posibilidad, por ejemplo, de tener hoy en día un tecnólogo, un técnico, un título profesional, pues se siente mal y se siente por debajeado, por decirlo así en palabras coloquiales, debido a que pues no ha alcanzado un nivel educativo máximo y por lo tanto pues sus posibilidades de trabajo son muy bajas. Por lo mismo que decían ahorita ustedes, por el hecho de no contar con un, digámoslo por decirlo así, un bachillerato, entonces no puede acceder a un trabajo, digámoslo así, digno, como es el trabajo, por ejemplo, en una empresa, digámoslo en este campo, en una clínica, en una empresa que, por ejemplo, como las EPS o esto. Y esa persona que en un momento dado, pues, tiene la posibilidad de estudiar y de superarse, pues es ese máximo de felicidad que tiene esta persona para poder
tener una dignidad por medio de su trabajo. Y además de ello, pues también alcanzar una realización personal. Y además de ello, tener en cuenta de que el trabajo, más allá de un deber, también es un servicio mutuo. Es decir, nosotros como trabajadores de la salud, ¿qué próximamente vamos a hacer? Pues nosotros asimismo, como le servimos a una empresa, pues esta empresa también debe servirnos a nosotros por medio de la validación de los derechos que tenemos como trabajadores. Entonces, es básicamente hacer valer esos derechos y también saber de los deberes que tenemos como trabajadores para que no haya como ese choque en que no, yo exijo, pero yo no cumplo con lo que debo cumplir. Eso también, como dice mi compañera Mariluz, tiene mucho que ver con, también digamos, si no se dan como las pautas necesarias que debe tener un trabajador, se puede crear conflictos como tal en el entorno. Eso llega a ser ya un entorno laboral, ya sea como psicológico, por decirlo así, porque se crea un entorno como de tensión, un entorno entre los trabajadores, no, porque es que porque sí tiene y porque yo no, porque lo subieron de ascenso y porque yo no, empiezan los conflictos así. Entonces eso también tiene mucho que ver con la parte de motivacional, ya sea también de los derechos como tal. Entonces, pues opinaría eso yo. Bueno, pues básicamente retomando lo que dice mi compañera, cuando hablamos de un entorno de ambiente pesado, eh, se va a generar mucha discusión, disgustos entre compañeros, ¿no? Entonces, haciendo referencia a lo de la parte de motivación, justamente como dice mi compañera Mariluz, toca tener en cuenta cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, ¿no? A qué tenemos accesibilidad y a qué no, para no generar un ambiente pesado y también tenerlos en cuenta para que más adelante de pronto no se genere un tipo de esclavitud, que es una persona que está, por decir, tiene una condición de trabajo bastante extremadamente pesada, no tiene lo que se llama honorífico, su salario no es como el de sus compañeros, es un trabajo forzoso quizás, o quizás no, pero puede ser un trabajo que requiere mucho tiempo y que no va a ser bien visto o pagado. Entonces, por eso debemos tener en cuenta nuestros derechos y nuestros deberes para no llegar a generar pues, un tipo de esclavitud laboral. Ahí donde mi compañera Luisa les está hablando sobre la esclavitud, voy a dar como algunos ejemplos de la esclavitud moderna, que son, por ejemplo, el trabajo en incertidumbre, el trabajo forzoso o la explotación sexual o el maltrato de personas. Bueno, de acuerdo con lo que han dicho aquí mis compañeras, pues es esa forma en que ya el trabajo no se convierte en una actividad para satisfacerse, sino se convierte en en una mercancía, como lo decía el video. Ya no se, ya el trabajo no se disfruta, sino se hace de manera forzosa, como lo decía Sofía. Es decir, se ha cambiado mucho el trabajo como ese aliciente pues para desarrollarse uno como persona y se ha convertido en una visión de mundo capitalista. Y de aquí es donde empiezan a surgir los conflictos y la deshumanización, porque ya no hay como esa flexibilidad de que yo digo, bueno, voy a trabajar porque es algo que me gusta, o como lo decimos por ahí, es algo que me llena, sino que ya hay como una cierta resistencia hacia el empleo. Ah, qué pereza, ya mañana me toca trabajar, mañana me toca madrugar, y es como ese punto donde ya entra el negativismo a jugar dentro del área de trabajo. Y es precisamente donde se debe
reconocer esa primacía de cada una de las personas sobre, pues, sobre las cosas y sobre el trabajo como una fuente de capital, pero que pueda también satisfacer a esa persona y realizarlo. Claro, Bueno, Mari. pues a Eh, ver, de esta parte puede generarse también una desigualdad, ¿no? Porque cuando hay un trabajo forzoso o algún tipo de esclavitud, se está generando desigualdad porque puede que quizás a una persona le toque mucho más trabajo que a otros de sus compañeros. Entonces, al generar este tipo de desigualdad, vuelve a recaer trabajo con un entorno pesado, puede que haya mal compañerismo. Entonces son puntos de que, de acuerdo a los derechos y deberes que nosotros debemos de tener en cuenta, puntos básicos de gran importancia, ¿no? Que cabe decir que todos tenemos derecho a una misma igualdad, a un mismo trabajo y tratar como de no llegar a sufrir algún tipo de esclavitud moderna. Dale, Gloria. sí, lo que iba a decir ahorita era que, o sea, lo ideal de una empresa o lo ideal de un negocio como tal es hacer sentir útil a sus trabajadores, ¿no? Hacer sentir esa como que se necesitan, se valoran, se les da lo que ellos necesitan como tal. Ellos están trabajando porque necesitan sobrevivir, necesitan como mantener a su familia, necesitan o para sentirse bien uno mismo, uno trabaja porque uno quiere trabajar y porque le nace, o sea, ¿sí? Entonces eso también tiene mucho que ver con la parte de ya sea empresa, negocio, usted puede ser el trabajador, el que limpia las ventanas, pero usted siempre lo tiene que hacer sentir especial. ¿Por qué? Porque eso también hace parte de un trabajo como tal digno, podría decirse así, porque las personas hacen digno a otras personas también. Y eso es todo. Bien, en cuanto a esto, por ejemplo, hoy en día se han creado lo que son llamados los sindicatos, que los sindicatos pues ellos se encargan de hacer valer estos derechos y deberes de los trabajadores. Por ejemplo, en el campo de la educación, aquí en el Tolima hay varios sindicatos de maestros donde cada que, por ejemplo, hay una injusticia o algo pasa, inmediatamente ese sindicato se reúne y hablan sobre el tema pues a evaluar. Y allí es donde pues hacen marchas, hacen protestas, hacen paros para el restablecimiento de estos derechos, para hacer saber de que hay un comité, unas personas que están trabajando a favor de esos derechos y pues que quieren que sean cumplidos. Entonces, es algo importante también de reconocer que pues de un tiempo acá el trabajo visto como, digámoslo así, como un deber, como lo mencionábamos anteriormente, pues asimismo se debe tener en cuenta que nosotros así como trabajamos también debemos tener estos derechos que muchas veces son pisoteados y no son tenidos en cuenta. Sí, exacto. O sea, pues a mí la verdad me parece increíble que en este tiempo aún se siga viendo como esa esclavitud en el trabajo y hay algunas personas que sí, que no la toman en cuenta porque, digamos, su trabajo es inferior al que yo tengo. Yo soy el administrador y usted es el que reparte los cafés o algo así, entonces usted no es lo mismo, no gana lo mismo o no le dan los mismos derechos que porque el administrador hace más, entonces digamos, no le dan, por ejemplo, el derecho a tener unas vacaciones, porque igual va a tener, digámoslo, un estrés laboral. Cualquier trabajo lo da, ¿sí? O sea, tiene que tener como un derecho también, los mismos derechos a los demás trabajadores, así no tengan, digamos, el mismo cargo social, el mismo cargo pues laboral. Ahí es donde hablamos del derecho a la igualdad, ¿no? Como lo acabo de decir mi compañera, tener en cuenta
básicamente lo que es para uno, para todos, obviamente estar pendientes de que de esos derechos, tenerlos en cuenta porque muchas personas quieren tratar de cambiar algunos roles. Entonces, si por decir no tenemos conocimiento de algunos de estos tipos de derechos, nos puede formar parte de desigualdad. Gloria, ¿ibas a decir algo? Bien, en cuanto al tema de desigualdad dentro de las tasas de porcentaje que maneja, en este caso, los servicios de principios y derechos fundamentales en el trabajo, fundamentals, se ve que un estimado de 23% de las mujeres, que las mujeres ganan el 23% menos que los hombres. Esto hace parte de una discriminación que se ha visto debido a la discriminación racial, de género, sobre creencias políticas, la orientación sexual y discapacidad. Cuando vemos que si, por ejemplo, nosotros analizamos los derechos de los trabajadores, ahí hablan de los trabajadores en general, no dice los trabajadores homosexuales o los trabajadores LGTBIQ, no dice estos son para estos y estos son para estos, no, son a nivel general. Entonces, es como vemos acá en esta cifra, pues que es una cifra muy baja, pero que realmente es preocupante porque se supone que hombres y mujeres somos iguales, pero sin embargo se tiene que las mujeres, en esa cifra vemos que las mujeres son mucho menos que los hombres ganan más que por la fuerza, que por de pronto sus habilidades, mientras que la mujer todavía sigue como en ese, manejando ahí ese, digámoslo, esa bajeza por el hecho de simplemente de ser mujer. No, y hay algunas mujeres que son a veces hasta contratadas solo para ser acosadas sexualmente. Son muchas mujeres las que están pasando por eso y exactamente por la necesidad que mujeres necesitan ese trabajo, hasta logran callarse y no decir nada porque ya sea el jefe la estuvo acosando, la estuvo que manoseando o algo así, y ella callada con tal de no perder ese trabajo. Es ahí donde supongo que yo he visto muchos videos donde hay muchas mujeres que han declarado eso y ya no se lo tienen en cuenta porque callaron en ese momento. Entonces ahí pierden como tal un derecho de libertad que es obligada como tal a callar y si de igual manera hablan, no la tienen en cuenta. Entonces eso me parece como tal una discriminación pues también como feíta de parte como de las empresas o que no la tienen en cuenta como tal de ser protegidas o de ser cuidadas a nivel como todos somos cuidados, o sea, que podríamos decir que los hombres no pasan tanto por eso, porque pues son hombres, como dicen, son hombres y entonces los hombres son los que cuidan y eso, y cuando son esos mismos hombres los que atacan a la mujer como tal en todo, entonces, no sé, ahí quería decir eso. Pues algo que también es increíble, digámosle así, es lo de los trabajos, pero en los niños. Se ve que son cifras muy altas, 73 millones de niños que trabajan. La mayoría pues son de 5 a 11 años. Y o sea, la mayoría los hacen porque los papás, digamos, no pueden, los obligan, que se paran en un semáforo, que vendan cosas y ponen en riesgo también al niño. O sea, un niño no está para trabajar, un niño está para estudiar, para sí, para hacer otras cosas, para jugar, no para trabajar. Y también me parece a mí increíble que aún hayan personas que dejen que los niños, pues, o sea, hagan eso por ellos y ellos no hacen nada, ¿sí? Y algunos los maltratan o algunos se los roban solamente para cogerlos como trabajadores o algunos niños también como explotación sexual y todas esas cosas también se ven. Entonces es algo que también es como
como que impresionante. Bueno, pues ahí es donde básicamente estamos hablando de la explotación infantil, ¿no? Que puede llegar o sea, en el desarrollo de ellos se les puede llegar a afectar emocionalmente o hasta físicamente, porque en esos tipos de trabajos muchas veces se exponen a peligros o son trabajos normales para nosotros los adultos, ¿no? Porque para los niños siempre un trabajo va a ser forzoso, pues como decía mi compañera, están como en la edad de estudiar y como quizás de desarrollar y disfrutar su infancia, no en trabajar. Entonces, son alarmantes las cifras, de verdad que sí, del tipo de explotación que se les hace a los niños. Muchas veces viene por parte de los padres, otras veces viene por parte de personas que quizás se hacen cargo de ellos, pero que no tienen como sanguinidad con esos niños. Entonces, ahí es donde estamos hablando de la explotación infantil. Pienso yo que eso es un delito, pues porque, como básicamente lo veníamos diciendo, los niños deben de estar estudiando, no tienen por qué estar trabajando, para eso están los papás o los familiares quizás que se hacen cargo de ellos, ¿no? Entonces, pues básicamente eso era lo que quería aportar. Vemos aquí una cifra de donde 152 millones de niños son explotados para el trabajo infantil. Y dentro de ese trabajo están forzados a hacer trabajos peligrosos, como lo mencionaban anteriormente, los niños que son vendedores ambulantes, que están en las calles, que están corriendo ese peligro de que se los roben, de que los maten, o de que simplemente estos niños empiecen a como hacer su camino a la vida delictiva. Entonces, pues es preocupante porque, pues como todas aquí sabemos, los niños, pues, como lo decía Lucía, los niños no están para estar en la calle, los niños deben estar es jugando, deben estar es estudiando. Y pues ya como hoy en día la sociedad ha pervertido hasta los niños, que los obligan a hacer cosas tan aberrantes como, por ejemplo, que tienen que violar a otros niños o a robar, cuando son cosas que ni siquiera pues son debidas para los adultos. Por más adultos que sean las personas, pues no lo deben hacer porque no, como se está hablando acá, no es algo que dignifique al ser humano. Entonces, pues, hablando ya de esas cifras, pues es una cifra bastante preocupante como para el día de hoy de esta situación del trabajo infantil. Bueno, ya pues para hacer cierre, eso fueron los temas que alcanzamos a ver pues en los videos y algunos reglamentos que la instructora nos compartió. Entonces, pues es para quizás tratar de tomar un poco de conciencia de lo que está sucediendo en estos tiempos y tiempos atrás. Sí, o sea, darnos cuenta de que aún no ha cambiado nada. Siguen aún, no nos siguen cumpliendo nuestros derechos, aún no. Y siguen haciendo esto con los niños, con las mujeres. O sea, no ha cambiado nada, la verdad. Y es de resaltar también de que, pues, en materia, por ejemplo, de esclavitud todavía, estamos todavía crudos, como lo decimos coloquialmente. Entonces es como la invitación a eso, a darnos cuenta de que no estamos solos, como por decirlo así, no estamos solos, sino que tenemos a nuestra disposición unos derechos, que sea como sea, hay que hacerlos valer como trabajadores, como personas también que somos, como personas libres. Entonces, pues, la invitación el día de hoy es a generar esa reflexión para que, pues, nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras comunidades,
pues se pueda llevar este mensaje tan bonito también de saber de que contamos con las leyes y que, como dicen por ahí, no llegan, ¿cómo es? Llegan pero cojeando, algo así. Llega pero, cojea pero llega. Entonces, sí, esta reflexión, esta conclusión del día de hoy, pues es a saber de que tenemos unos derechos y que pues debemos seguir luchando por ellos día a día hasta que podamos ser un país ejemplar ante otras naciones. Gracias. Gracias. Gracias.